Derechos personales. Los derechos personales o créditos son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Dado que las obligaciones se establecen entre personas, se les llama derechos personales. Sin embargo, si se toma en cuenta al sujeto activo como un acreedor que tiene la posibilidad de ejercer una acción judicial contra el deudor, fundada en su crédito, se le pasa a llamar derechos creditorios. Alternativamente, si se considera el sujeto pasivo que debe cumplir una prestación a la que está obligado, le daremos el nombre de obligación. Cualquiera que sea la denominación escogida, los derechos personales suponen un vínculo jurídico establecido entre dos partes, una acreedora y otra deudora, por el cual la parte acreedora puede demandar a la deudora el cumplimiento de una prestación, surgiendo para esta última una responsabilidad. En el antiguo derecho romano, hasta la ley Poetilia Papiria del año 286 a.C., entre el deudor y acreedor nació un vínculo físico, no jurídico, ya que el deudor respondía con su propia persona a través del nexum por la obligación contraída. A partir de la ley citada, la garantía de cumplimiento de las deudas contraídas pasó a ser el patrimonio, y ahí nació la relación o sujeción del derecho del deudor con respecto al acreedor, para poder accionar por vía judicial sobre los bienes del deudor ante su incumplimiento y no de hecho sobre su persona física. El derecho personal está dotado de menos eficacia porque solo permite que el acreedor persiga el pago de la deuda del propio obligado. De esto se sigue que el derecho real es de carácter absoluto, erga omnes, y el personal relativo. Los derechos subjetivos patrimoniales pueden ser reales o personales. Los primeros no se ejercen respecto de una determinada persona, sino respecto de la cosa, como el derecho real de dominio, el usufructo o la herencia. Por eso se llaman reales, expresión que proviene del latín re, que significa cosa. Los derechos personales, en cambio, no se ejercen sobre una cosa, sino respecto de una determinada persona, como los contratos, la compraventa, el arrendamiento, el préstamo de dinero o el contrato de trabajo. Todos los contratos son fuentes de derechos personales y de obligaciones. Los llamados derechos in personam, como los denominaban los romanos, tienen una doble faceta. Por una parte está la obligación, que es su faz pasiva, y por otro lado se encuentra el derecho personal, propiamente tal, que constituye la faz activa de la relación jurídica. Esta se trata, en el fondo, de dos caras de una misma moneda. Las características de los derechos personales son innumerables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúen en derecho. También tienen un carácter relativo, ya que solo se puede exigir respecto de las personas que han contraído obligaciones correlativas. De igual manera, estas otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. El derecho real. El derecho real es el poder jurídico que ejerce una persona física o jurídica sobre una cosa de manera directa e inmediata para un aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. La figura proviene del derecho romano jus in re, o derecho sobre las cosas. Es un término que se utiliza en contraposición a los derechos personales o de crédito. Una concepción de la teoría ecléctica de los derechos reales es derecho real. El titular adquiere un poder inmediato y directo sobre un bien que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos. La concepción obligacionista o personalista y las concepciones unitarias consideran que de todos los derechos reales deriva un deber de abstención u obligación pasiva que se impone a todo el mundo. Se ha señalado que esta tesis no parece aceptable,
dado que existen innumerables casos en los que no hay tal invasión y la actividad del titular se desarrolla pacíficamente. Los derechos reales no podrían ser solo una facultad o poder de exclusión, ya que llevarían a concluir que el derecho de propiedad sobre una cosa no nacería hasta que un tercero la hurta o roba. Una concepción intermedia establece dos elementos de los derechos reales. La primera, un poder del sujeto sobre la cosa de contenido económico, y la segunda, una relación del sujeto con terceros, garantía judicial o formal. Otra concepción señala que son derechos reales aquellos derechos objetivos que atribuyen a su titular un poder inmediato sobre una cosa y son ejercitables frente a terceros. La diferencia con los derechos reales viene siendo por su objetivo, ya que el derecho real recae inmediatamente sobre cosas, mientras que el de crédito exige una determinada conducta en el deudor, y solo a través de él podrá hacerlo indirectamente. Por el sujeto pasivo. En el derecho real es colectivo e indeterminado, mientras que en el derecho de crédito hay un sujeto pasivo individualmente determinado. Por ello, el derecho real puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, mientras que el derecho de crédito solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus causavientes. De ahí la diferencia entre la acción real que protege al primero y la acción personal que protege al segundo. Por el principio fundamental que los rige. En la creación y configuración de los derechos reales, rige fundamentalmente la ley, mientras que en los derechos de crédito es fundamental la autonomía de la voluntad. Por su modo de adquisición. Los derechos reales, al menos en los ordenamientos que como el nuestro siguen la teoría del título y el modo, no pueden nacer solamente del contrato, sino que precisan además el modo de adquirir, mientras que los derechos de personas nacen simplemente del contrato. Por otra parte, los derechos reales, salvo una excepción, pueden adquirirse por usucapión, cosa que no cabe en los derechos de crédito. Por los efectos de su ejercicio. El derecho real se confirma en su ejercicio, mientras que el derecho personal se extingue con un ejercicio al ser satisfecho el derecho del acreedor. Por su extinción. El derecho real se extingue cuando parece la cosa sobre que recae, mientras que en el derecho personal, cuando tiene un objeto indirecto, cosas. El perecimiento de estas no lo extingue y subsiste la obligación de cumplimiento en forma indemnización de daños y perjuicios. Y por último, por su publicidad mediante el registro de la propiedad. Esta solo es posible respecto de los derechos reales, a los que atribuye efectos especiales, fundamentalmente la prioridad registral frente a la concurrencia de créditos y la defensa directa del titular frente a terceros. Asimismo, en ciertos casos, sobre todo en lo relativo a bienes muebles, también la posesión es un medio de publicidad de los derechos reales, de la que están excluidos los derechos personales.